Hola a todos, mi nombre es Pablo Martín Méndez y bueno, soy una mezcla extraña entre músico, viajero, jurista, magallánico y porteño y toco actualmente en Raín con mi amigo Pedro Pello López y Pablo Villarroel. También toco piano ahí en la soledad de mi habitación. Me inicié tocando guitarra ya lejos por el año 1998, si mal no recuerdo. Al principio aprendiendo acordes mediante canciones populares, tanto en el colegio muchas veces, como con algunas clases particulares que uno iba tomando. Durante la época del colegio fue más bien como de formación técnica primero, pero ya después, ya saliendo, empecé a introducirme más en el mundo de la guitarra clásica, tocando mis primeras piezas como de Bach, por ejemplo, con especial cariño recuerdo aquella, la suite número uno en violonchelo de Bach, que es re famosa. Y también había otra que era en sol mayor, que era de Bach también. Y que fueron como mis dos primeras piezas así clásicas que felizmente pude lograr ejecutar. Después, cuando salí del colegio, estuve casi 3 años estudiando en el conservatorio de la UMAG, ahí bajo la enseñanza de mi profe Ariela Caripán. Y luego de eso, bueno, ahí tenía que compatibilizarlo un poco con el estudio del derecho, pero como que después me dediqué un poco, entre comillas, como a ser más autodidacta. Pero, a ver, siempre hay que pensar en que la música llega un momento en que tú tienes que disfrutarla. Y para disfrutarla, tú tienes que ir compaginando y equilibrando templanza en todas las áreas que tú quieres manejar. La música es una pasión y tienes que, de algún modo, como todo caballito, tienes que tratar de domarla, de ser paciente con ella y tratando de encajarla bien dentro de tu vida, dentro de tu normalidad, porque eso es lo importante. También fue para mí muy formativo haber pasado por la banda Frozen, que es una banda de heavy metal magallánico, en la cual me permitió pulir mucho de lo que venía acumulando como bagaje musical y técnico. También me permitió salir de esa comodidad que es tocar siempre desde tu hogar o siguiendo los lineamientos de otros músicos, tales como tocar en bandas tributo. Yo antes de Frozen estuve tocando en bandas de tributo a Death, tributo a Pink Floyd y también a King Crimson. Todo eso me permitió explorar creativamente en un área que fue en ese entonces, estamos hablando del 2005, 2006 me parece, explorar nuevas formas de música, un poquito más técnicos si se quiere, pero que igualmente uno se va nutriendo de mucho de la escena local, de todo tipo de género, en las diversas tocatas que se van desarrollando. Todo eso es un tremendo acumulación de experiencias que te van formando como músico. Bueno, ya después del 2010 empecé a tocar, como decía, en la banda Rain con Pello López y Pablo Villarroel actualmente, pero también otros bajistas que han pasado como el Gonzalo y el Johan. Saludos a ellos todos. Con todos ellos también se ha dado una muy rica simbiosis como para empezar a crear, para mucho compañerismo y también la oportunidad de que uno mismo pueda manifestar lo que quiere. O sea, la idea de siempre en la música es que tú todos esos sentimientos, todas esas emociones, tú le das una forma no verbal. Hay algunos artes que sí lo hacen más verbal, la literatura, todo eso, la poesía, pero también hay un lenguaje musical que traduce muy bien ese otro mundo que son las emociones y es tu propia subjetividad, así como que al exteriorizarte pasa esa cosa mágica de que tú pones dentro del espacio y el tiempo ciertos ritmos, ciertas melodías y que todas evocan de alguna u otra forma nuevas sensaciones, nuevas emociones y nuevas subjetividades que también atraen.
que generan amistad, que generan compañerismo. Que eso es lo importante también dentro de la música. Hace unos 6 años atrás que empecé a tener como una especie de romance musical con el piano, porque a través de él como que me he despertado una nueva forma de entender la música a través de narrar historias, o sea, de evocar emociones que se van urdiendo en una línea temporal, y todo eso finalmente va adoptando las estructuras típicas de un cuento, de alguna novela. Por ejemplo, tienes un clímax, tienes que generar tensión, también soltar, y así vas creando cosas interesantes también, porque es una de las posibilidades grandes que tiene el piano, que es una mini orquesta al alcance de tus dos manos. En cuanto a la formación musical mía, yo diría que más bien uno siempre comienza más por una curiosidad, con la guitarra, más una curiosidad con ciertas melodías que interpelan ese mundo que todavía no tiene una forma organizada, que no lo puedes expresar verbalmente, que no se deja tampoco expresar como sonoramente o a través de un ritmo, y que tú vas, pero que esa curiosidad es la chispa que te lleva y te moviliza hacia aprender nuevas formas de interpretar tu realidad, sobre todo cuando eres niño. Para mí fueron como mis abuelos musicales, las bandas de Queen, Sui Generis y Nirvana, porque desde esos tres bandas, tal como si fueran semillas de las cuales nacieron tres árboles y el resto son ramificaciones, pero de esa primera, por así decirlo, formación que tuve en mi infancia. Estamos hablando cuando uno iba en séptimo más o menos, que fue donde uno realmente empieza como autónomamente y progresivamente a formar su propia identidad musical. Y eso significa que, de alguna manera, todos los géneros musicales que hoy en día escucho se dejan rastrear hasta esa patria que es la infancia. Y yo creo que eso es, en el fondo, decir que la música es nuestra maestra y educadora de nuestras emociones. Porque a través de la música yo he podido lograr ordenar y poder también transmitir todo aquello que está ahí presente como medio nebuloso dentro de uno, y que yo creo que todo músico quiere expresarlo, porque quiere transmitir algo, transmitir una amplia gama de emociones, que eso es lo lindo. Como decía antes, a través del piano uno va aprendiendo a narrar historias, aprendiendo, por así decirlo, a crear como una novela de las cosas que te suceden, a transmitirlo y a darte cuenta de que con mucha humildad los demás también pueden influir en ti, que en el fondo todos somos seres que estamos necesitados de la otra persona, que necesitamos también de retroalimentarnos con demás músicos, necesitamos ligereza en nuestras vidas, y eso te permite también ser lúdico, te permite disfrutar de lo que estás haciendo, que al final es lo más importante en la música. Si tú no lo estás disfrutando es porque hay algo que tú te tienes que interpelar a ti mismo, y también si es que tocas en alguna banda, Rain por ejemplo, si hay algo que no encuadra muy bien a la hora de iniciar un proceso creativo, en algún minuto uno para y empieza a revisar y lo empieza a conversar, empieza a generar más comunidad en torno a lo que tú necesitas de la música que estás creando, y por qué, si es que es auténtica esa música, por qué te está, por así decirlo, molestando esto, y por qué podría ser mejor, por ejemplo, cambiar un ritmo. A lo mejor tú lo que quieres es darle un sentido de urgencia a la música que estás creando. En fin, hay una infinitud y amplia gama de emociones, que eso es lo que finalmente te va a permitir, no solo en la música, quizás también en el teatro, por ejemplo, en todas otras artes, en las novelas. Todo eso va a ser tus herramientas para expresarte. Es tu propia gramática que estás construyendo, y si la logras construir y permites también de que esas enseñanzas que los demás también te dejan en uno, que toda escena local que te va formando
todas esas pequeñas tocatas en donde tú humildemente estabas observando cómo funcionaban, desde cómo ponían los amplificadores hasta el modo en que, por ejemplo, un vocalista se plantaba en el escenario. Todos esos pequeños detalles uno los va absorbiendo, y eso es lo mágico también, porque uno no se da ni cuenta, pero todo ese acumulado, como el buen vino, va decantando y simplemente está ahí, y después lo hacen natural, como una especie de segundo orden, para que en el momento actual puedas estar al servicio de una emoción que tú quieres transmitir, de una emoción presente, por supuesto, que se va a dar en las sesiones de, por ejemplo, en Raín, en las sesiones de improvisación que hacemos, que también al mismo tiempo es como casi hasta terapéutico. Después de eso uno sale más aliviado, incluso yo diría que un poquito más ligero y un poquito más como un viento, o sea, así como más brisa. Aprendes a no tomarte tan en serio ciertos problemas que tú puedes tener. Aprendes a que la vida es también como la música. Eso es. Yo diría, como mensaje final y acompañado de esta bella lluvia que está cayendo, diría que tienen que todos los músicos abrirse a todo tipo de música, a toda forma de tradición musical, porque eso nos enriquece, ¿cachai? Y no importa que tú no comprendas una determinada tradición musical, porque no es necesario tener esa vanidad de querer entenderlo todo. Hay cosas que tú puedes disfrutar y gozar, porque la razón no lo es todo en la vida. También está la belleza en sus variadas formas, en sus variados sonidos, pinturas, poesías, teatro. Todo eso te permite conectar con algo que es muy importante, y que es necesario en el arte, que es nuestra parte más visceral de nosotros, porque ahí está contenida la percepción, y si nosotros logramos percibir cosas, logramos también asombrarnos, y si nos asombramos, empezamos a disfrutar, y así se cierra ese círculo. Por eso es que estar abierto a un montón de otros tipos de música te permite no solo ver, por ejemplo, detrás del rock y el jazz, no solo ver tradiciones, ¿cachai? Ver a nuestros abuelos musicales, como decía con esta teoría de que para mí Queen, Sui Generis y Nirvana eran como los árboles desde los cuales el resto de géneros musicales se abrían. Pero siempre estar atento a lo diferente, que detrás de, por ejemplo, los tangos, de los boleros, siempre hay mucho amor, hay desamores, hay una amplia gama de emociones. Detrás de la música urbana hay baile, hay pueblo, hay cosas hermosas también que se pueden rescatar, incluso, no sé, de la cumbia villera, por ejemplo, también. Yo no consigo, por ejemplo, a un penalista, a un criminólogo que no le guste la cumbia villera, por ejemplo, en donde se transmite la indignación de los pobres, la vivencia en las villas, miseria, ¿cachai? Y en fin, por ejemplo, pienso en el jazz también, que nos ayuda a tener esa capacidad de improvisar en el momento, igual que la vida misma. Para no extenderme tanto, no hay que cerrarse a un solo tipo de música, a un solo tipo de repertorio de emociones. Creo que tampoco hay que cerrarse a un solo círculo social que escucha una determinada música, porque hay otras subjetividades que también se pueden expresar en otros ritmos y melodías, porque lo importante es aquello que es diferente a lo que somos, porque aquello diferente nos constituye también día a día, y porque, en fin, detrás de cada tradición musical hay sectores del pueblo, hay sectores de nuestra comunidad que también quieren representarse sonoramente, y eso está lleno de belleza.